La incubadora. Muy buenas noches a nuestra querida audiencia, una vez más aquí el programa La Incubadora con mi persona Gustavo Romero y mi amigo Alberto Mansuetti. Un agradecimiento especial por el espacio radial a Ricardo Puentes Melo, director de Periodismo Sin Fronteras, a Foro Liberal América Latina y al Centro de Liberalismo Clásico. Hoy estaremos con el programa llamado Los capitalistas en contra del capitalismo. Pasamos a los saludos de mi amigo Alberto Mansuetti. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Otra vez más, como todas las semanas, aquí en Periodismo Sin Fronteras, gracias a nuestro querido amigo Ricardo Puentes Melo y su equipo, transmitiendo este espacio que se llama La Incubadora del Foro Liberal de América Latina y el Centro de Liberalismo Clásico, con Gustavo Romero y quien les habla, Alberto Mansuetti. ¿Cómo va todo por ahí, Gustavo, en Perú? En Perú muy bien, profe. Avanzando personalmente en lo que se puede, ¿no? Esperando el gobierno, yo nada. Estatismo y, quizás por ahí desreglamente algunas cosas Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Alguito nos puede mejorar quizás. Bueno, profe, hoy empezamos con la frase, cuando varios mercaderes del mismo ramo se reúnen, aunque sea para divertirse, la conversación suele terminar en alguna conspiración contra el público o maquinación para subir los precios. Esa es una frase de Adam Smith, escrita en su libro, ¿no? La riqueza de las naciones. ¿Qué nos puede decir de eso, profesor? Bueno, que parece que lo hubiera escrito alguien de izquierda. Okay. Así es. Pero no, fue Adam Smith que estaba escribiendo eso cuando Carlos Marx no había nacido todavía. Ese libro, La riqueza de las naciones, se publicó en 1776, el mismo año de la Revolución Americana. Es un hito en el pensamiento del liberalismo clásico. El nombre completo del libro de Adam Smith es Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. ¿Okay? Porque sentó un precedente, ¿no? Que la pobreza no tiene explicación, no hay que buscar las causas de la pobreza. Lo que hay que buscar son las causas de la riqueza, y cuando las causas de la riqueza faltan, entonces tenemos pobreza, ¿verdad, Gustavo? Claro, profe. Tengo una preguntita, ¿no? Una curiosidad. ¿Él por qué escribe ese libro? ¿Sabe usted por qué motivo escribió? Porque yo sé que los escriben por alguna razón. ¿Qué estaba sucediendo en ese tiempo, no? Bueno, lo que sucedía en ese tiempo es el predominio de las ideas mercantilistas, igual que ahora. Las ideas mercantilistas son las que sostienen que el Estado tiene que intervenir en la economía para ayudar a crecer la economía, y entonces el Estado tiene que proteger a las industrias nacionales y a la economía nacional y a los empresarios nacionales en contra de la competencia extranjera, ¿ok? Y entonces Adam Smith escribió ese libro para refutar las teorías mercantilistas. Y decía que no es así, que la causa de la riqueza de las naciones hay que buscarla es en el libre mercado. Libre mercado, o sea, sin intromisión del gobierno. Ahora, lo interesante del tema de hoy, Gustavo, es que la intromisión del gobierno muchas veces, con harta frecuencia, antes y ahora, es solicitada por los capitalistas, ¿ok? Ajá. Es solicitada por los capitalistas. Los capitalistas son los que están en contra del capitalismo liberal. Los capitalistas quieren mercantilismo, es decir,
los empresarios ya establecidos, una vez que están en la cima, por decirlo así, una vez que han hecho suficiente dinero, sus negocios están florecientes, sus productos, servicios se venden muy bien, entonces temen a la competencia que pueda surgir. Entonces piden la protección del gobierno, piden que el gobierno impida la libre competencia, ponga barreras de entrada en los mercados para ellos entonces estar cómodos. Esa es la idea de los mercantilistas. Eso era en la época de Adam Smith y ahora también. Por eso Adam Smith escribió ese libro. Y estos dos investigadores que nosotros hemos mencionado en el artículo de esta semana, que se llama también Los capitalistas en contra del capitalismo, usted puede buscarlo en internet, ¿ok? Entonces, ahí usted puede, en ese libro, Gustavo, de los dos investigadores sobre estos temas. ¿Aló? Sí, ¿qué tal? Ok, profe. Bueno, acá, ¿no? Justamente en el artículo dice que explican lo de que Carlos Marx estaba muy equivocado, ¿no? Y ¿cómo se llama? El tema de antimonopolios, las personas que usan las leyes de antimonopolio sacan esta frase fuera de contexto, ¿no? Apoyándose para hacer sus fechorías, ¿no? Y buscan el apoyo de los políticos, todo lo que se llama, bueno, el tema de hoy es el mercantilismo, el capitalista mercantilista, ¿no? En contra del capitalismo liberal. Eso es muy difícil de batallar, ¿no? Porque todo está en contra, el tema de el poder económico y el poder político en contra de la población, que ignora cómo es que este sistema funciona. Es el más difícil, ¿no? De combatir, porque el poder económico está ahí enquistado. Pero el pueblo se da cuenta muy rápidamente, ¿no? Como este tipo de capitalistas, y tienen razón, ¿no? Al echarle la culpa al capitalismo sobre el gran daño que causa a toda la nación. En 10 años, por ejemplo, se ha logrado derribar la ideología del capitalismo malo. Se ha logrado derribar, ¿no? Que el capitalismo es malo. No se ha podido derribar que el capitalismo es malo, sino lo han apoyado, y eso es en 10 años, que en 70 años del comunismo, diciendo una y otra vez, repitiendo que el capitalismo es malo. Cuando se lleva a la práctica este tipo de capitalismo, bueno, las personas se dan cuenta y dicen, sí, el capitalismo es malo, ¿no? Y quieren que otra vez se estaticen las empresas privadas. Así es, la gente se da cuenta cuando uno se lo explica, ¿ok? Si no, no se va a dar cuenta. Cuando uno le explica a la gente que hay dos clases de capitalismo, ahí empieza a hacerse la luz. ¿Cuáles son las dos clases de capitalismo? Bueno, uno es el capitalismo de amigotes, el capitalismo mercantilista. Es donde, como tú muy bien explicaste, se juntan el poder político y el poder económico, digamos así, por decirlo, las expresiones no son muy exactas, pero por decirlo así, el poder político, o sea, el gobierno, con el poder económico, o sea, los empresarios establecidos, para cerrar los mercados y tener entonces clientes y consumidores cautivos, y evitar de esa manera que entren nuevos competidores al mercado más productivos, más eficientes, con costos menores y por lo tanto con precios más baratos, y ofrecer a la gente una relación precio-calidad mejor que la del producto establecido. Entonces, al empresario que está establecido, eso no le gusta, no le conviene. Entonces, ahí viene lo que llamamos mercantilismo, capitalismo de amigote, en contra del capitalismo liberal. ¿Ok? Entonces, aquí estamos citando un libro muy interesante que
está en la misma línea de Adam Smith, pero escrito ahora, en 2003. El libro se llama Salvando al capitalismo de los capitalistas y es un libro de 2003 escrito por los economistas Raghuram Rajan, que es de origen indio, y Luigi Zingales, que es de origen italiano, pero ambos son profesores de la Universidad de Chicago. Sí, son Chicago Boys, uno de origen indio y el otro de origen italiano. Fíjese cómo dice el subtítulo del libro, dice, liberando el poder de los mercados financieros, crear riqueza y expandir oportunidades. Hay que decir, Gustavo, lo siguiente para que la gente se ubique un poco en el contexto. Cuando en 1776 sale el libro de Adam Smith, Marx no había nacido, ¿okay? Y la polémica, digamos, ideológica, la batalla de la opinión pública era entre capitalismo liberal, o sea, libre mercado, laissez-faire, laissez-passer, por una parte, y por la otra parte el capitalismo sucio, el capitalismo tramposo, el capitalismo político de los mercantilistas. Entonces el marxismo no estaba en la lisa, digamos, no estaba en lid, el marxismo no había aparecido. El problema es que después, muchos años después, aparece Marx y Engels, escriben el Manifiesto Comunista en 1848, el Capital, se forman los partidos socialistas y comunistas. Y entonces ellos no hacen esa distinción entre el capitalismo liberal y el mercantilista. Ellos arremeten contra lo que ellos llaman la derecha. Y entonces la discusión entre el mercantilismo y el liberalismo quedó un poco opacada a medida que los marxistas avanzaban. Y cuando los marxistas tomaron el poder a partir de 1917 con la Revolución Rusa, entonces suprimieron el capitalismo que había, que era un capitalismo bastante mercantilista, digamos, bastante malo, y el remedio resultó peor que la enfermedad, ¿ok? El socialismo fue algo horrible, espantoso, y después tuvieron que ir restableciendo algunas medidas de capitalismo, pero el capitalismo malo. Y el asunto es que hoy en día, cuando la gente dice, bueno, pero es que hoy en día todos los sistemas son un poco socialistas y un poco capitalistas. Es cierto, lamentablemente. Pero ¿capitalistas de qué tipo? Capitalistas del malo, del capitalismo malo, porque el capitalismo, que es el que combina con el socialismo, porque el otro no combina con el socialismo, no pega. ¿Ok? Claro. Ahí está el asunto, Gustavo. De todos modos, la gente puede leer nuestros documentos en la página Foro Liberal de América Latina. Ahí están las soluciones que proponemos nosotros, las 5 reformas, porque este sistema mixto, ¿ok?, en todo el mundo, es un modelo que está agotado, que ha fracasado y ha fracasado innumerables veces. Lo que ocurre es que los neoliberales también han fracasado. Ahora lo que tiene que haber es liberalismo. El neoliberalismo ha fracasado también. Entonces, hay que darle una oportunidad al liberalismo, como el caso de los 4 tigres asiáticos, que son los ejemplos que nosotros siempre ponemos, junto con las ciudades chinas del sur de la China, que actualmente están por la vía del capitalismo liberal, Gustavo. Ajá. Y eso es lo que proponemos en Perú y en América Latina, Perú nuevo. ¿Me explico? Así es, profe. Bueno, yo hace un rato mencioné, ¿no?, sobre 10 años, 70 años, y bueno, me refería a la investigación que había hecho Robert Schiller, ¿no?, que a principios de los años 90, él documentó, ¿no?, un estudio acerca de los rusos, ¿no?, los rusos de a pie, ¿no?, que ellos eran favorables al libre mercado, a los mercados y a la propiedad privada, ¿no? Pero en la encuesta que él hace, ¿no?, ahora el 72% quiere que las empresas privatizadas sean del Estado, ¿no? Y eso fue en 10 años nada más de capitalismo mercantilista, que en los 90, ¿no?, que se hicieron en los 90, ya quieren regresar
al estatismo puro, pensando Así que eso es es. mejor, pensando que eso es mejor que el capitalismo neoliberal, el mercantilista, ¿no? Así es. Vamos a ver, vamos a explicar un poco más detenidamente eso, porque eso ha ocurrido en todos los países, no solamente en Rusia. ¿Ok? ¿Qué ha pasado? Bueno, hacia los 70, 80, el socialismo era bastante puro, digamos, bastante en estado puro. Entonces, todas las economías eran fuertemente socialistas en los años 70, 80, y eso era un desastre. Había crisis por todas partes, en Europa, en Estados Unidos, aquí en América Latina, en todas partes. Entonces vinieron los neoliberales con el consenso de Washington. Pero el neoliberalismo no es restablecer el capitalismo liberal al 100%. El consenso de Washington son bajarle unos puntos, digamos, al socialismo y combinarlo con un tipo de capitalismo, pero que no es el capitalismo bueno, el capitalismo laissez-faire. ¿Ok? Entonces, eso fracasó en los 90, por ejemplo en Argentina el menemismo, o en todo caso podemos decir que avanzó, pero no lo suficiente, o sea, no creó riqueza suficiente para la gente, o por lo menos para toda la gente, porque no era un capitalismo para todos. El de los 90, el capitalismo neoliberal de los Chicago Boys, justamente, del consenso de Washington. Usted puede averiguar todo esto, póngase en contacto con nosotros en las redes sociales, en Facebook, a través de Internet. Ahí estamos listos para explicarle todas estas cosas con más detenimiento. Tenemos muchos documentos, incluso videos que usted puede ver. Ponga Liberalismo Clásico, Perú Nuevo, Alberto Mansuetti, Claudio Sola o Gustavo Romero en Google y lo va a encontrar. ¿Qué fue lo que pasó después de los 90? Bueno, que la gente no conoce el capitalismo bueno, lo que conoce es el retorno al capitalismo malo que hubo en los 90, y eso no fue algo satisfactorio, por lo menos para todo el mundo. Entonces la gente dijo, no, ahora hay que volver al comunismo. Claro. Y eso es lo que Schiller documenta con cifras estadísticas de encuestas de opinión. ¿Ok? La gente en Rusia y en todas partes del mundo fue igual. La gente dice, no, esto no me gusta, esto fracasó, esto solo sirve para enriquecer a las mafias. En el caso de Rusia eso era muy notable. Solo sirve para enriquecer a las mafias y a mí no me ha dado suficiente bienestar, suficiente prosperidad, entonces hay que volver al comunismo. Y eso es lo que, desde que empezó este siglo, fíjate bien, Gustavo, desde que este nuevo siglo XXI empezó, lo que tenemos es otra marea roja, aprovechando el descontento de la gente, porque las reformas fueron muy pocas, fueron insuficientes las reformas neoliberales. Entonces la gente dice, no, pues mejor volvemos al comunismo. Y eso lo tenemos en Rusia, en los países de Europa Oriental, en la India, en China, en todas partes. Claro, en China hay una excepción, porque ahí estuvo Deng Xiaoping y hizo las cosas bien, como debe ser. Dijo, bueno, como todavía hay una gran masa de opinión que es socialista en China, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner el capitalismo a funcionar en unas zonas determinadas. Así entonces la gente va a poder comparar. Y eso fue lo que ocurrió en China, ya desde los 90 y con más énfasis en este siglo. Lo que ocurrió fue que en Shenzhen y en otras zonas de China que le llamaron, y le siguen llamando todavía, zonas especiales, regiones administrativas especiales, le ponen nombres ahí circunlóquicos para no ponerle capitalismo, porque como la gente le tiene miedo a la palabra capitalismo, entonces le ponen otros nombres, ¿ok? Economía productiva y tal, y qué sé yo, y entonces, bueno, tenemos capitalismo en el sur de la China y eso ha sido fantástico. Eso ha llevado a la China a ser una economía muy potente
este año 2016, bueno, las cifras han sido y siguen siendo impresionantes, aunque se están llegando a los límites, porque ya no hay forma, no hay vuelta que darle. Por más que la gente no le guste, lo que lleva y volvemos a Dan Smith otra vez, lo que pone a las naciones, saca a las naciones de la pobreza y las lleva a la riqueza, es el capitalismo liberal. Y por el contrario, el socialismo hunde a las naciones en la pobreza, de la riqueza las lleva a la pobreza, caso Venezuela, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, entre capitalismo y socialismo no es la única distinción que hay que hacer, también hay que ver si el capitalismo es malo o es bueno, la dosis de capitalismo que hay es mala o es buena, es mercantilista o es liberal. Como digo, quizá a muchas personas que nos están escuchando, sobre todo que nos escuchan por primera vez, quieren más detalles, bueno, póngase en contacto con nosotros en las redes sociales, en internet. Estamos promoviendo las 5 reformas en toda América Latina. Yo ahora esta semana voy a La Paz, Bolivia, que es la capital del país. Ahí vamos a tener una serie de capacitaciones, especialmente entre los elementos cristianos. No es fácil trabajar con los cristianos estas cosas, ¿verdad, Gustavo? Para nada fácil, para nada, es muy difícil, tienen también su doctrina, su pensamiento de gobernar un país, ¿no? Que es estatista también, y sacan historias bíblicas, ¿no? Incluso de José, entonces, bueno, hacen un mal análisis, ¿no? Sobre, para gobernar un país, ¿no? Bueno, profe, lo que vi, el 72%, ¿no? De estos rusos quieren que se estatice todo, ¿no? Se estatice las empresas privadas. Entonces ahí hay una demanda, ¿no? Y entonces es solamente esperar que el tiempo transcurra para que la oferta se dé, ¿no? O sea, va a haber una gran cantidad de políticos que le van a ofrecer lo que ellos quieren y no sé, yo pienso que en un determinado tiempo ellos van a tener ese deseo del estatismo puro y duro, ¿no? Que va a ser muy fuerte, pero es mire, si hay un libro que te dice esas estadísticas, los políticos también tienen sus estadísticas y es lo que ellos van a ofrecer, y tienen 72% para repartirse entre todos los socialistas. Bueno, nosotros siempre explicamos la diferencia entre las demandas ideopolíticas y las necesidades reales de la gente, ¿ok? Las demandas ideopolíticas es lo que la gente pide porque es lo que se le ha acostumbrado a pedir. O sea, la gente, por ejemplo, en el caso de la educación, la gente pide educación gratis para todos, el Estado tiene que dar educación gratis para todos. Esas son una de las demandas ideopolíticas. Ahora, cuando nosotros hacemos encuestas serias, y que llevamos muchos años en ese trabajo, le preguntamos a la gente, no, pero olvídate del Estado, dime lo que tú necesitas en realidad para vos y tu familia. Entonces, necesita educación. Ahora, ¿quién te la va a dar? ¿El Estado o los privados? Eso es otro tema. ¿Cómo la vas a pagar? O sea, ese es otro tema. ¿Tú qué necesitas? Educación. Ah, muy bien. ¿Y para las enfermedades? ¿Qué necesita? ¿Que el Estado me dé un hospital? No, esas son las demandas ideopolíticas. ¿Qué necesitas tú? Lo que necesito es atención médica. Ah, ok, esas son tus necesidades reales. Ahora, que te la dé el Estado con el dinero de los impuestos, que eso no funciona, o que te la den los privados y tú pagas con dinero de tu bolsillo, o en todo caso con bonos durante la transición, ese es otro tema. ¿Ok? Para tu sueldo, ¿qué necesitas? Ah, yo necesito que el Estado me ponga sueldo mínimo para que obligue al empresario a pagarme tantos pesos por mes. No, un momentito. ¿Qué necesitas tú? Esa es la demanda ideopolítica. Te han dicho que el salario mínimo legal es la solución. Dime lo que tú necesitas. Bueno, yo lo que necesito es que el sueldo me alcance para fin de mes. Ah, ok. Esa es tu necesidad real. Ok. Olvídate de las demandas ideopolíticas. Vamos a tus necesidades reales. Entonces, el proyecto 5 Reformas surge de examinar detenidamente las necesidades reales de la gente. ¿Qué la gente necesita? Bueno, la gente necesita en primer lugar seguridad.
En segundo lugar, necesita una economía que le permita sostenerse a sí mismo y a su familia y eventualmente progresar. Necesita educación, necesita atención médica y necesita jubilaciones y pensiones para la vejez. Esas son las necesidades reales de la gente. Entonces nosotros hemos dejado de lado las demandas ideopolíticas, hemos dejado de lado el estatismo, sea mercantilista o sea socialista, y hemos elaborado un programa de 5 reformas, y esto es lo que yo voy a explicar en La Paz, si Dios quiere, ¿ok? Para poder entregarle a la gente, cuando tengamos el poder suficiente, o por lo menos la influencia en un primer momento suficiente, para decirle a la gente, mira, esto es lo que te conviene, olvídate del estatismo, del socialismo, del mercantilismo, olvídate incluso del consenso de Washington, lo que a vos te conviene son las 5 reformas. Y eso lo hemos estado explicando largamente en Perú. Gustavo sabe eso, desde 2011 que empezamos, hace 5 años, Gustavo, y hemos avanzado mucho, gracias a Dios, gracias a Claudio Sola y a todo su equipo, gracias a Gustavo, a Juliana Zúñiga, hemos, a la gente, Samuel Bernardo, la gente de Perú Nuevo, y estamos avanzando mucho en Venezuela, hemos avanzado también en Guatemala, y si Dios quiere, avanzaremos también en Bolivia, ¿ok? Y en relación con el elemento cristiano es por lo siguiente. La Biblia no dice en ninguna parte que el Estado debe ocuparse de la economía, ni del comercio, ni el Estado debe producir bienes y servicios, ni el Estado debe estar en la educación, o estar en la atención médica, o estar en las jubilaciones y pensiones. Lo que la Biblia dice es que el Estado debe ocuparse de la seguridad, la justicia y la infraestructura, ¿verdad, Gustavo? Claro que sí, eso lo dice prácticamente en Romanos 13, ¿no? Ahí aparece para qué Dios pone los gobernantes según nuestra creencia, ¿no? Para hacer el bien. O sea, los gobernantes que hacen el bien, esos están puestos por Dios, ¿no? Para castigar al malo. Para eso tiene la espada, para eso se le ha dado ese poder, ¿no? Así es, y es el poder de la espada. Esto es muy importante, porque el gobierno tiene la espada, porque se necesita la espada para cumplir sus funciones propias, que son castigar los robos, los homicidios, asesinatos, castigar el fraude, castigar la agresión, la violación, la violencia, el robo, el fraude. Para eso sirve el Estado, pero no para educar. Para educar está la familia, la iglesia y las escuelas, no para curar a la gente. Para eso están las clínicas, los médicos, etcétera. No para sostener a la viuda y el huérfano, para eso están las AFJP. ¿Okay? Ah, no, es que la gente no tiene plata para pagar todo eso. Ah, bueno, pero ¿por qué no tiene plata? No tiene plata porque el Estado nos quita una cantidad enorme de impuestos, por una parte, y por otra parte nos impone una serie de regulaciones que nos impiden trabajar, crear riqueza, prosperar, progresar. Esa es la idea de las 5 reformas, ¿verdad, Gustavo? Claro que sí, profe. Yo cuando estuve aprendiendo eso, bueno, me iba dando cuenta, ¿no? Cómo es que funcionaba el sistema realmente, ¿no? Y cuál es la necesidad que uno tiene y la solución para este daño tan grande que nos están causando estos mercantilistas, ¿no? Dentro de ellos, claro, habrá gente que quiere hacer el bien, pero lo que no sabe es que ese sistema no funciona como ellos quisieran que funcione, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer con ellos? Solamente informarles, claro, si que ellos abren los ojos y se dan cuenta del poder que ahorita están sentados varias personas con las cuales Claudio Sola ha conversado, ¿no? Ha tenido una entrevista el 4 de octubre, ¿no? Para hacer la Lima Nueva. Él quiere, con usted, que nos ha ayudado un montón para hacer la Lima Nueva con un sistema parecido al de China, con menos trabas para los empresarios, y eso haría el ensayo, ¿no? Eso sería lo que nosotros creemos, llevarlo a la práctica en Lima Nueva. Eso sería fantástico, ¿no? Y para eso se ha reunido Claudio Sola y ha conversado. No me he comunicado con él aún, a ver en qué ha quedado las comparaciones estas,
pero parece que ha sido muy próspera, ¿no? Esperemos que todo sea... Así es, no, pero eso no va a ser de un día para otro. Claro. Eso hay que explicarle bien a la gente. Vamos a explicarle a la gente, por un lado lo que está pasando en Perú y por otro lado lo que puede pasar mañana, el día de mañana en América Latina. En el Perú no va a ser de un día para otro. O sea, hay conversaciones frecuentes del equipo de Claudio Sola. Aquí hay que mencionar a Gustavo, hay que mencionar a Humberto Pérez Fray, hay que mencionar a Charles Philbrook. El equipo de Perú Nuevo está conversando con congresistas y con ministros y asesores del presidente para ver de derogar las leyes malas o por lo menos dar permiso a Lima Nueva, que sería el ensayo, para no aplicar leyes malas o por lo menos las peores, ¿no? O sea, para hacer de Lima Nueva un territorio liberado. Es una pequeña microciudad al sur de la actual capital, Lima Vieja, como le decimos, okay, del Perú. Entonces, eso no va a ser de la noche a la mañana, no puede ser de la noche a la mañana, lamentablemente, ¿okay? Porque hay muchos obstáculos que remontar. Hay muchas piedras del camino, hay muchas piedras de tropiezo. Entonces, bueno, hay que convencer a la gente, hay que convencer a los congresistas, hay que convencer a los asesores. Bueno, no va a ser de la noche a la mañana. Pero el día que eso ocurra, si todo va bien, vamos a tener un botón de muestra, vamos a tener un ejemplo para ofrecer a la gente. Y vamos a hacer noticia en Perú y en toda América Latina. Y es posible, y eso es lo que nosotros aspiramos y esperamos con el favor de Dios, que en los demás países de América Latina haya un efecto de demostración. Porque además, Claudio Sola y su equipo siguen trabajando con algunos candidatos a alcaldes de provincias y candidatos a gobernadores. Okay, estamos publicando ahora el número especial de la PEPA de octubre, donde aparece una consigna que dice: las provincias unidas ganamos, las provincias unidas podemos derrotar al centralismo. El centralismo es el vicio propio, uno de los vicios propios del estatismo, especialmente su versión socialista, el centralismo. Las provincias en el interior de cada país están ahogadas por el centralismo. Entonces nosotros estamos ahí con nuestras propuestas de 5 soluciones y 3 funciones básicas para los municipios y la propuesta de los 3 federalismos. Entonces estamos empujando mucho, hablando mucho con la gente, informándoles de qué se trata. Tenemos propuestas concretas y muy buenas, no estamos engañando a nadie. Eso sí, precisamente para no engañar, no le estamos diciendo que puede ser de la noche a la mañana. Hay muchos obstáculos que vencer, hay que ir tomando las alcaldías, hay que ir tomando las gobernaciones, hay que ir tomando el Congreso, hay que ir creando conciencia sobre las leyes malas para derogar las leyes malas, hay que explicarle a la gente que las leyes malas son dictadas por las agencias de las Naciones Unidas y el Perú tiene que salirse de las agencias de las Naciones Unidas o por lo menos estar con una lista enorme de reservas. Y me refiero al Fondo Monetario, al Banco Mundial, la UNESCO, la OMS, etcétera. Hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad, Gustavo? Claro que sí, eso es bien difícil de hacer porque las personas no, primero no tenemos el conocimiento. Yo no tenía ese conocimiento como es un sistema, ¿no? Eso es lo que tiene que entender las personas, que es un sistema, ¿no? Es un conjunto de cosas que ahí funciona de una manera para nosotros esclavizante, ¿no? Como la gente no sabe que la ONU se lleva dinero nuestro. Así es. Es un sistema donde un Estado gigantesco, súper rico, súper poderoso, es el Estado que nosotros llamamos multipropósito, multifunciones, multipoderes y multirecursos. Es decir, es un Estado que está allí multipropósito, o sea, para educar, para curar a la gente, para protegerla, para regular las empresas y los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Un Estado de múltiples propósitos y además redistribuir la riqueza y toda esa historia, ¿ok? Entonces la justicia social y demás, todo eso está mal.
y múltiples funciones, porque tiene funciones judiciales, legislativas, etcétera, y en la educación y en la salud, etcétera, multipoderes, porque en sus manos el Estado y el Estado central acumula demasiado poder, y los grupos políticos asociados al estatismo, y múltiples recursos porque nos quitan un enorme presupuesto todos los años y ellos se hacen ricos pero nosotros no. Entonces eso se llama estatismo, y para los cristianos tiene otro nombre también, se llama estatolatría, porque es poner al Estado en lugar de Dios. Y eso es muy grave, ¿verdad, Gustavo? Claro que sí, para nosotros eso es muy grave, ¿no? El primero y el único es Dios, y eso es lo que no entienden los cristianos, ¿no? Si vamos a hablar un poquito de los cristianos. En los cristianos, yo voy a tener ahora, si Dios quiere, dentro de un ratito ya estoy saliendo para el aeropuerto, me voy a La Paz, voy a tener ahí, incluso voy a predicar en alguna iglesia que me invitaron, y a tener algunas capacitaciones, donde el mensaje va a ser el siguiente. Mire, hemos puesto en América Latina, lamentablemente, hemos puesto al Estado en el lugar de Dios. Es decir, hemos depositado en el Estado todas nuestras esperanzas, todas nuestras ilusiones. Al Estado le pedimos que nos mejore la economía, al Estado le pedimos que dirija las empresas, al Estado le pedimos que sea el propietario del subsuelo y que protege el ambiente, al Estado le pedimos educación, le pedimos salud, le pedimos al Estado que cuide de nuestra vejez. Es una cosa horrorosa, se ha despilarizado la sociedad, como decíamos en un programa anterior. Se le han quitado a la sociedad la solidez y la firmeza de sus pilares y fundamentos, que son las instituciones privadas, la familia, la escuela, la empresa, la clínica, la AFJP. ¿Ok? Entonces eso hay que revertirlo, y a eso le llamamos la gran devolución. Y eso es lo que, si Dios quiere, voy a explicar en La Paz, en unas cuantas iglesias, en unas reuniones también con gente no cristiana, porque esto tiene que quedar muy claro, Gustavo. No somos un movimiento de carácter confesional, ¿ok? Esto no es una especie de monopolio religioso. Nosotros, en la dirigencia y en las bases de este movimiento y en los cuadros medios, muchos somos cristianos. ¿Ok? Otros son cristianos pero católicos romanos, otros son judíos, otros son incluso no creyentes o indiferentes. Esto es importante que lo señalemos, no vaya a pensar la gente que nosotros somos puro evangélico nomás, aleluya, no. Okay. Entonces, nosotros eso queremos dejarlo bien claro, no, este no es un movimiento religioso, aunque adentro estamos mucha gente que es cristiana, somos cristianos y conocemos una cosa muy importante, el reino de Dios. Y ponemos mucha atención a nuestro Señor Jesucristo cuando en el Evangelio dice, busque primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces a esa frase de nuestro Señor Jesús le damos una interpretación esotérica. No tiene ninguna interpretación esotérica, hay que leer bien, y lo que quiere decir es lo que dice ahí. Busque primero el reino de Dios y su perfecta justicia. O sea, el reino de Dios es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios no es poner al Estado en el lugar de Dios, es poner al Estado en su lugar. Entonces, cuando usted ponga al Estado en su lugar, está haciendo la voluntad de Dios, y por lo tanto está avanzando el reino de Dios con el favor y la ayuda de Dios, por supuesto, la gracia. ¿Ok? Y entonces va a haber lo demás que se da por añadidura, que es la casa, el carro, el empleo, la buena educación para los hijos, la atención médica de calidad y demás. ¿Ok? Ahí dice muy claro, busque primero, porque están hablando de qué vamos a comer, qué nos vamos a vestir, qué nos vamos a calzar. De eso están hablando los apóstoles con Jesús. Y Jesús les dice, busque primero, o sea, prioridad uno, el reino de Dios. Busque primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se dará por añadidura. Claro, nuestro Señor Jesús tenía muy presente siempre el Antiguo Testamento, lo que las experiencias que narra el Antiguo Testamento en el
Deuteronomio especialmente, pero en general en el Pentateuco, y la experiencia posterior de los reyes, libro de Reyes, libro de Crónica, libro de Samuel también y Jueces, donde el pueblo de Israel era próspero cuando la ley de Dios se aplicaba y el gobierno era limitado. Pero cuando aparecieron los reyes, abusaron de su poder, porque era un poder ilimitado. Y entonces al pueblo de Dios cayó en la pobreza, en la opresión, en la esclavitud de los elevados impuestos. Por eso entonces en tiempo de Jesús los que cobraban impuestos eran mal vistos, los publicanos, no porque los cobraran para los romanos, como la gente dice, no, porque eso era para los romanos. No, porque en el libro de Reyes, 1 Reyes 12, ahí no había romanos, pero ahí había impuesto alto, y al jefe de los impuestos, al presidente de la SUNAT, lo mataron, que se llamaba Adonirán. Consulte 1 Reyes 12 y va a ver cómo son las cosas realmente en la Biblia, ¿no? ¿No es así, Gustavo? Claro que sí, la Biblia es bastante interesante, captura la historia, ¿no? Y uno con un buen libro, con un buen maestro, se da cuenta de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que usted menciona acerca de la SUNAT bíblica, ¿no? Entonces, cómo ellos actúan, porque tienen un conocimiento de lo que está mal y está bien. Y bueno, yo creo que se les pasó la mano también, no es cuestión, no lo mataron, pero fue una reacción, yo lo veo así también, ¿no? Es una venganza, es lo que yo veo en el 72% de la investigación, ¿no? En Rusia. Yo lo veo que si hay esos grupos políticos que van a nacer o que ya hay, los votantes prácticamente, si cuando gana el socialismo, si es que llegara a ganar el socialismo, es una venganza contra los empresarios, porque los políticos les van a ofrecer el estatismo puro y duro, y la gente por venganza va a votar por ellos y por desconocimiento de cómo funciona el sistema, ¿no? ¿O estoy mal, profe? Así es, no, es así. Solo hay que agregar que antes de eso, en los 90, digamos, pasó lo mismo, pero contra los políticos estatistas, socialistas, digamos, la gente se vengó. Es más, eso tiene un nombre, se llama voto castigo, ¿ok? Es la venganza de la gente contra los malos gobiernos. Ahora bien, es una venganza que tiene una característica mala, Gustavo, además de excesiva a veces, como para partirle la cabeza a pedrada, como se la partieron a Don Irán ahí. Y es una venganza ciega, ciega. Subrayamos la palabra ciega. Ciega quiere, exacto. Tú estás castigando al kirchnerismo en Argentina. Ajá. Y entronizaste algo que es no muy diferente del kirchnerismo, que es el macrismo, ¿ok? O sea, tal vez no sea tan violento como el kirchnerismo o tan grosero y maleducado para hablar como el kirchnerismo, pero estamos siempre dentro del sistema y lo que hay que cambiar es el sistema. Con esto yo por lo menos me voy a estar despidiendo porque ya tengo que tomar el taxi, termino de hacer la valija y tomo el taxi y me voy a La Paz, si Dios quiere. Así que me voy despidiendo. Este es la incubadora. Usted puede ponerse en contacto con nosotros si quiere participar, ¿verdad, Gustavo? La incubadora, Centro de Liberalismo Clásico, Foro Liberal de América Latina. Búsquelo por internet, búsquenos en las redes sociales, póngase en contacto con nosotros. Vamos a aprender mucho, siempre aprendemos, todos estamos aprendiendo. ¿No es así, Gustavo? Claro que sí, hoy aprendí, por ejemplo, más de los Chicago Boys, ¿no? Ya hablaré más personalmente sobre los Chicago Boys, que estaba viendo un poco de lo que ellos proponían a Chile y creo que también a Argentina, ¿no? Bueno, ya será para un próximo programa, o al menos personalmente sí lo voy a preguntar más. Entonces yo también me voy despidiendo, agradeciendo a Ricardo Puentes Melo de Periodismo Sin Fronteras, al Foro Liberal de América Latina y al Centro de Liberalismo Clásico. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Espero que el programa les haya gustado. La próxima semana entonces. Chao. Si Dios quiere, saludos y bendiciones para todos. Un abrazo grande y hasta pronto. Gracias, Gustavo. Gracias, Ricardo. Ok.